Hoy vamos a ver el pasaje es Juan 13, versículos 1 a 17. Jesús lava los pies a sus discípulos. Vamos a leer el pasaje para empezar. Si me pueden seguir con sus Biblias en Juan capítulo 13, versículos 1 a 17. Dice así: Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra, y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios, y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. En este pasaje vemos un acto de servicio de Jesús que nos puede sorprender. Y vamos a ver algunas observaciones de este pasaje. Versículo 1 nos dice esto: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. La Pascua que vemos aquí es una celebración judía que celebraban para recordar la historia de su rescate de esclavitud en Egipto. Jesús estaba celebrando esta fiesta con sus discípulos y fue cuando instituyó la Santa Cena, aunque aquí en este pasaje Juan no menciona esta ordenanza. Y aquí vemos que por fin había llegado el momento o la hora de Jesús. En todo el libro de Juan hemos estado esperando este momento y Juan nos dice vez tras vez: aún no había llegado su momento o todavía no había llegado su hora. Pero ahora sí ha llegado. Ha llegado este momento, esta hora de Jesús para sacrificar su vida por nuestros pecados, resucitar de los muertos y ascender al cielo. Durante todo su ministerio en la tierra, nos dice este versículo 1, Jesús había amado a sus discípulos. Y al final del versículo 1 nos dice que los amó hasta el final. Esto nos indica dos cosas. Número 1, los amó hasta el final de su vida en esta tierra. Esto es la verdad. Durante todo su ministerio, Jesús había amado a sus discípulos y los amó hasta el final de su vida en este mundo. Pero también otra cosa que nos enseña esta verdad, esta frase es
que les mostró toda la plenitud de su amor. Y creo que esa traducción es muy buena, porque en este pasaje vemos una muestra, una de las mejores muestras del amor de Jesús, aparte de su sacrificio en la cruz. Aquí vemos la plenitud del amor de Jesús en su servicio y en su sacrificio. Versículo 2 nos dice esto: era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Y aquí vemos que fue simultáneamente el deseo de Judas y de Satanás entregar a Jesús a morir. A pesar de estas malas intenciones, estos malos deseos, Dios lo usó para bien, y fue parte del plan de Dios para la redención, dar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, aunque fue la decisión de hombres malvados matar a Jesús, también fue el plan de Dios para rescatarnos de nuestra esclavitud al pecado. Y sabemos que Jesús luego resucitó de los muertos, y eso es lo que celebramos el día de hoy, el día de la resurrección. Versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Aquí nos dice que Dios el Padre le había dado a Jesús toda autoridad. Quiero preguntarles, ¿cómo actúan típicamente las autoridades? ¿Cómo son? Las autoridades buscan a personas que les sirvan a ellos. Toman para sí mismos las mejores cosas y tratan con desprecio muchas veces a las personas bajo su autoridad. No sirven a los demás les sirven a ellos, a las autoridades. Y así son la mayoría de las autoridades que conocemos aquí en la tierra. Pero Jesús es diferente. Jesús es diferente. Aunque Él tiene más autoridad que cualquier rey o presidente que ha vivido, Él no busca a personas que le sirvan. Aunque Él tiene ese derecho, Él merece nuestro servicio más que cualquier otra persona. Sin embargo, Él es quien sirve a sus discípulos. Miren lo que dice en Marcos capítulo 10. Si tienen sus Biblias, busquen conmigo a Marcos capítulo 10 y versículos 42 a 45. Jesús está hablando a sus discípulos y les dice esto: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Jesús, siendo la suprema autoridad, no vino para que las personas le sirvan a Él, sino para servir a los demás. Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás y para dar su vida en sacrificio por muchos, nos dice. Así que nos va a dar un ejemplo en este pasaje de este servicio a los demás. Versículo 4, regresando a Juan 13. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Lo que hace Jesús aquí es un acto de servicio, es un profundo acto de servicio para sus discípulos. Es algo que hacían los esclavos. No lo hacían los maestros, no lo hacían las autoridades, lo hacían los esclavos. Pero aquí lo vemos a Jesús lavando los pies a sus discípulos. ¿A cuánto de nosotros nos gusta tocar los pies a otra persona? A nadie. Aunque estén limpios sus pies, no nos gusta tocar los pies a otras personas. Mucho menos cuando están sucios como estaban los pies de los discípulos. Y no es lo que esperamos de las autoridades. No lo esperaríamos de Jesús. Él es la suprema autoridad. Él no tiene que servir a los demás, sin embargo es lo que hace. Él merece que sus discípulos le sirvan a Él.
Sin embargo, Él les sirve a ellos. Y en eso vemos un acto de amor y de humildad. Seguimos en el pasaje con el versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Los otros discípulos habían recibido este acto de servicio de parte de Jesús, pero cuando Jesús llega a Pedro, él está casi enojado, o por lo menos ofendido por lo que hace Jesús. Miren lo que dice, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿En serio? Pedro no puede creer que Jesús hiciera tal cosa y se ofende. Pero ¿cómo responde Jesús? Versículo 7. Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. En este momento ninguno de sus discípulos entendía lo que Jesús estaba haciendo. Pero con este acto Jesús quería enseñarles algo. Y vamos a ver dos cosas específicamente que Jesús quiere enseñarnos a nosotros también con este acto de servicio. Versículo 8. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Como siempre vemos a Pedro hablando demasiado. En vez de escuchar y aprender de Jesús, él quiere hablar. Pero Pedro no quería recibir este acto de servicio de Jesús, pero Jesús quiere enseñarle algo. Para pertenecer a Jesús, para tener parte con Él en su reino, tenemos que recibir su servicio. Tenemos que dejar que Jesús nos sirva a nosotros, aunque Él es nuestra autoridad. Tenemos que recibir este servicio de parte de Jesús. A nosotros, Jesús no nos va a lavar los pies literalmente, pero Jesús ha hecho otro acto de servicio para nosotros. ¿Y cuál es? ¿Qué acto de servicio ha hecho Jesús por nosotros? Él murió por nosotros en la cruz. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados. Y eso es lo que celebramos el viernes. El sacrificio de Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero para tener parte con Él en su reino, para pertenecer a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recibir este acto de sacrificio, este acto de servicio. Tenemos que dejar que Jesús nos sirva a nosotros. Tenemos que aceptar y recibir este sacrificio que Él hizo por nosotros para tener parte con Él en su reino. Versículo 10. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Quiero que consideremos algo muy importante aquí. Jesús nos dice que sabía que Judas le iba a traicionar. Sabía eso, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Jesús le lava los pies a Judas. Jesús le lava los pies a Judas, sabiendo que Judas le iba a entregar a la muerte. Jesús todavía le sirve. Ofreció este sacrificio de amor, aunque sabía que Judas no lo iba a corresponder. Jesús aquí nos da el ejemplo de servir no solamente a los amigos, sino también a los enemigos, a las personas que nos maltratan. ¡Qué inmenso amor! Versículo 12. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La segunda cosa que Jesús nos quiere enseñar, vemos aquí, es la humildad y el servicio a los demás. Primero, Jesús les recuerda su identidad en los versículos 13 y 14. ¿Quién es Jesús? Él les dice esto. Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque es lo que soy. ¿Quién es Jesús? Él es el Maestro. Él es el Señor. Él es Dios. Es el Creador del universo y es la suprema autoridad.
Y por eso dice Jesús, si Él, siendo la suprema autoridad, se humilló para servir a sus discípulos, ¿cuánto más deben ellos servirse unos a otros? ¿Cuánto más debemos nosotros, como discípulos de Jesús, servirnos unos a otros? Si nuestra suprema autoridad Jesús sirvió a sus discípulos. Y no solo nos da el ejemplo, sino también nos da un mandato en versículo 15. Nos dice, hagan lo mismo. No solamente es un ejemplo, es un mandato. Jesús nos dice que tenemos que servir a los demás. Tenemos que seguir su ejemplo de servicio. Versículo 16. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, y el mensajero es más importante que el que envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Jesús nos recuerda de nuestra identidad aquí en versículo 16. Ya nos recordó de su identidad. Él es el Maestro, Él es el Señor, el Amo. Es el que envía el mensaje. Y nosotros somos sus esclavos. Somos sus mensajeros. No somos superiores a Él. Él es superior. Y aunque es superior, nos sirve. Entonces nosotros también debemos servir a los demás. Y termina con una promesa de bendición. Si obedecemos este mandato de Jesús y servimos a los demás, seremos bendecidos por Dios. Con el mandato de Jesús viene también una promesa de bendición por nuestra obediencia. Antes de terminar con algunas aplicaciones, quiero que consideremos el acto más alto de servicio que Jesús hizo por nosotros. Esto vemos en Filipenses 2, 5 a 8. Si tienen sus Biblias, pueden buscar esto conmigo. Filipenses 2, 5 a 8. Nos dice así, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. Y esto es lo que celebramos esta semana, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Siendo Dios, se humilló para darnos la salvación. Y en la Pascua celebramos este sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz, pero también celebramos su resurrección. El domingo resucitó. Y Filipenses nos sigue así en versículos 9 a 11. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios lo levantó de los muertos, lo elevó al lugar de máximo honor, y ahora todos van a decir que Jesús es el Señor. Todos van a doblar la rodilla ante Él y adorarlo, porque Él es el Señor de todos. Jesús no quedó muerto. Él resucitó el tercer día y vive hoy. Y por eso nosotros tenemos la esperanza de una resurrección personal y una vida eterna con Dios. Algunas aplicaciones para terminar este mensaje. Dos cosas que Jesús nos enseña con este acto de servicio. Ya los vimos. Para repasar, número 1, tenemos que aceptar o recibir el sacrificio y el servicio que Jesús hizo para nosotros. Tenemos que confiar y recibir su sacrificio y su amor y su perdón que nos ofrece con su sacrificio en la cruz por nosotros. Y número 2, debemos servir a los demás. Debemos seguir este ejemplo de Jesús, incluyendo las personas que nos maltratan. Debemos servir a los demás, humillarnos y buscar maneras de mostrar amor a los demás, y especialmente a nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo podemos mostrar amor? Debemos buscar estas maneras de mostrar amor a los demás,
para seguir este ejemplo de Jesús, de este servicio. Siendo la suprema autoridad, Él sirvió a las personas bajo su autoridad. Si nosotros estamos en una posición de autoridad sobre otras personas, debemos buscar cómo servir a esas personas, y no solamente cómo esas personas nos pueden servir a nosotros. Debemos seguir este ejemplo de Jesús, de amor y humildad. Y vamos a pedir la ayuda de Dios para seguir este ejemplo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Jesús, por su sacrificio por nosotros en la cruz. Gracias también por este ejemplo de humildad y de servicio de amor. Ayúdanos también a seguir este ejemplo, ser obedientes a tu mandato de seguir este ejemplo. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.